Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero compartir con ustedes dos principios de cómo se ve la fe y la fortaleza. Ustedes saben que el lema de este año que Dios puso en nuestro corazón es fe y fortaleza. Y quiero hoy hablar de dos principios de cómo se ve la fe y la fortaleza en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y para eso vamos a estar viendo dos personajes y quiero que vaya conmigo, me acompañe. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Nehemías capítulo 1 y luego vamos a saltar al libro de Esther. Vamos a ver el libro de Esther. Entonces Nehemías, después de Nehemías, ahí nomás está Esther. Entonces vamos a estar en esos dos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dios desea levantar hombres y mujeres intercesores. ¿Sabían eso? Dios desea levantar hombres que intercedan por su nación, que intercedan por su matrimonio, que intercedan por su familia. Dios desea levantar hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Y hay un pasaje en Ezequiel 22:30 que dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando hombres y mujeres que sean intercesores por su nación, por su matrimonio, por su familia. A eso nos ha llamado Dios. El resultado del ayuno y la oración es restauración, es bendición. ¿Sabían eso? Cuando usted se pone en la brecha por su matrimonio, por su familia, por una situación económica que usted está enfrentando, cuando usted intercede y no solamente ora, pero lo acompaña con un ayuno, es poderoso. Es poderoso. Y la fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Quiero que veamos hoy estos ejemplos de Nehemías y Esther. Y vamos a empezar con Nehemías en el capítulo 1, leyendo el versículo 3, los versículos 3 y 4. Y esto me lleva al primer principio de cómo se ve la fe y la fortaleza. Primero se ve la fe cuando en una situación nosotros no corremos a temer, sino que corremos a buscar a Dios. Buscamos a Dios en ayuno y oración. Ahí es cuando se ve la fe en acción. Ahí es cuando vemos que nuestra fe está en un Dios que hace milagros. Así es como se ve la fe. Cuando no vamos donde el compañero de trabajo, donde el jefe, donde los padres de familia, vamos inmediatamente al Padre Celestial y le entregamos a Él un ayuno y oración como las que estamos haciendo en estos 40 días. Y lo vemos en Nehemías. Ahora sí, leamos Nehemías 1, versículos 3 y 4. Veamos la situación en la cual se encontraba este hombre de fe. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y luego, ¿qué dice allí? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos a un hombre que escucha malas noticias. Viene su familia y le dice: Jerusalén y el pueblo de Israel está en pobreza y sin protección. Y como Nehemías ama
su pueblo, como Nehemías ama su nación, él inmediatamente se pone triste y llora. Pero no se queda ahí nomás, sino que empieza un ayuno y oración. Inmediatamente. Y vemos que después, si usted, y no vamos a leerlo todo, porque si no vamos a pasar aquí toda la noche. Pero yo le animo que en su casa esta noche o mañana, en su tiempo a solas con Dios, usted pueda leer la oración que sigue. En ese capítulo 1 de Nehemías, los versículos 5 al 11, ahí está toda la oración de Nehemías, que él presenta ante Dios. Al hacer su ayuno, él se mete en una oración y aquí vemos un modelo de una oración, así como la oración de Jabes, así como el Padre Nuestro, son modelos de oración que nosotros también podemos seguir para también obtener esos milagros y el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es ese modelo? Aquí vemos que primero él empieza con alabanza al Señor. Él empieza engrandeciendo el nombre de Dios. Luego él suplica la atención del Dios Todopoderoso. Y él dice, he aquí tu siervo, oiga Señor, oiga oh Padre Celestial, la voz de tu siervo. Él se arrepiente. Eso es tan esencial. Cuando usted como predicaba mi esposo el domingo, y en estos días hablando sobre el ayuno se trata de arrepentirse. El ayuno con la oración se trata de arrodillarse y decir, Señor, me arrepiento. Y en esto consiste la oración de Nehemías. Él se arrepiente, pero empieza con él y su familia. Él dice, Señor, perdónanos, perdona a mi familia. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de mi familia. Y luego empieza a pedir perdón también por los pecados de la nación. Ahí lo vemos. Después, en toda la oración, le recuerda a Dios las promesas. Y luego termina pidiendo éxito y favor delante del rey. Termina su oración pidiendo ese favor de parte de Dios. Pidiendo ese favor. Vemos lo mismo y ahora sí quiero que salte conmigo al libro de Esther. Otra mujer que fue dada malas noticias. ¿Y cuántos en algún momento hemos recibido malas noticias? Todos. Tal vez alguna enfermedad, tal vez el doctor en algún momento le ha dicho a usted o a su familia, usted tiene cáncer, o su familiar tiene cáncer. O el banco le dice, mire, solo le doy 30 días. O no sé qué noticia usted ha escuchado. Pero le quiero decir que si usted se mete en ayuno y oración, usted podrá escuchar una respuesta de parte de Dios. Y Dios puede obrar ese milagro que usted necesita. En este tiempo de 40 días de ayuno y oración, nuestro corazón es que haya 100% de participación de esta iglesia. Porque sabemos que aquí hay muchas necesidades. Entre nuestro pueblo, entre nuestra iglesia hay muchas necesidades. Y sabemos que se pueden librar muchas batallas con la oración y el ayuno. Y no solamente en nuestra familia, sino en la nación. Queremos orar por avivamiento, queremos orar por salvación. Pero eso sucederá si nos arrepentimos, si nos humillamos, si ayunamos y oramos. Y vemos Esther que ella también recibe malas noticias. Esther capítulo 3 versículos 8 y 9. Esther 3, 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Saltemos al versículo 13 de ese mismo capítulo.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y Esther escucha a través de Mardoqueo estas noticias malas acerca también de su pueblo. Que un hombre movido por celo, por envidia, por odio, quiere hacerle daño a un hombre, y como ese hombre que es Mardoqueo es del pueblo de Dios, él quiere destruir todo el pueblo. Y Esther recibe estas malas noticias. Ella escucha malas noticias igual que Nehemías, pero igual que Nehemías, ella no reacciona como tal vez muchas personas. Ella reacciona con fe. Ella reacciona diciendo: solo hay un Dios que puede salvar a su pueblo, y es a Él a quien vamos a acudir, es a Él a quien vamos a clamar, porque solo Él puede salvar, solo Él. Ella se da cuenta del plan, y entonces Mardoqueo le dice a Esther: ayúdame, ayúdanos. Estás en un lugar privilegiado, puedes ir ante el rey. Y ella dice: ay no, si voy ante el rey, la ley dice que me pueden matar, porque no, el rey no ha pedido audiencia conmigo, al menos que él extienda un cetro de oro. Pero luego veamos cómo reacciona ella. ¿Cómo reacciona ella? Dice Esther 4:16. Ve y reúne, y esto es Esther hablándole a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuál es su reacción? Inmediatamente orar y ayunar. Inmediatamente ella dice: tengo que clamar al que todo lo puede. Tengo que clamar al que dio la promesa de que Él cuidaría a su pueblo, del que cuidaría a sus hijos. Es a Él a quien necesitamos clamar. Y ella le dice a Mardoqueo: todo el pueblo, vamos. Todo el pueblo vamos a ayunar y orar. Y por eso también nosotros estamos diciéndole a toda la iglesia, Casa de mi Gloria: vamos, Casa de mi Gloria, todos a ayunar y a orar. Porque necesitamos salvación en Nicaragua, salvación de almas, transformación de hogares, restauración de matrimonios. Necesitamos ver cambios en la vida de las familias nicaragüenses, y eso solo sucederá si un pueblo se humilla delante de Él. Y dice: solo Dios puede hacer eso. Entonces, al conocer la condición de tu nación, familia, matrimonio, lo primero es orar y ayunar, como vimos con Nehemías y con Esther. Es lo primero, ahí se ve la fe. Ahí se ve la fe en una mujer, en un hombre que dice: solamente Dios puede salvar. Ahí se ve la fe. Número 2, el segundo principio de cómo se ve ahora la fortaleza, es que Dios te dará gracia y favor delante de los hombres. ¿Cuánto quieren la gracia y el favor delante de los hombres? Lo vemos tanto en la vida de Esther como en Nehemías. Y quiero que me acompañe siempre en Esther. Bueno, escuche lo que dice Esther, capítulo 5, versículos 2 y 3.
Esther, después de hacer su ayuno y oración, va ante el rey. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice la palabra que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Gracia delante de los ojos de los hombres. Después de orar y ayunar, esa es la llave. Esa es la clave, hermanos. Si queremos tener el favor y la gracia, necesitamos ayunar y orar. Necesitamos hacerlo. Entonces el rey le dice: ¿qué quieres? Te voy a dar la mitad de lo que tengo, hasta la mitad de mi reino. Y ella entonces lo cita a él y a Amán a unos banquetes. Y en el segundo banquete ella le dice al rey: es que hay un hombre malvado que quiere destruir al pueblo, a mi nación, a mi pueblo. Y entonces el rey se da cuenta que es Amán. Y Amán es colgado en el mismo ahorco que él quería ahorcar y matar a Mardoqueo. Y luego el rey manda cartas para que el pueblo de Dios pueda levantarse a defenderse. Y vemos que el pueblo de Dios es salvo. Lo vemos en Esther capítulo 9 versículo 1 que dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Diga conmigo: sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque una mujer dijo: yo me pongo en la brecha. Yo hago vallado por mi pueblo, por mi nación. Yo me negaré el comer. Yo sacrificaré mi tiempo para estar con Dios, porque quiero ver a mi pueblo salvo. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que tienen esa misma pasión y harán lo mismo. Así que le invito, iglesia, que usted se una en estos 40 días de ayuno y oración. 100% de participación, porque si queremos salvación de almas en Nicaragua, todos nos tenemos que unir en un mismo sentir. ¿Quién se va a poner en la brecha? ¿Quién va a ser vallado por esta nación? Yo lo haré. Eso sucedió lo contrario, dice. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Eso es lo que pasa cuando una mujer dice, cuando un hombre dice: yo oraré por mi nación, yo oraré por salvación. Dios quiere hacer lo mismo en Nicaragua. Y Dios quiere usar Casa de Mi Gloria. Dios nos quiere usar para tocar esas vidas dolientes. Hace casi 10 años, nosotros como iglesia pasamos por un proceso muy difícil, donde unas personas también se levantaron a hacer mucho daño. Y me acuerdo que en ese tiempo, personalmente hablando, mi reacción era de empacar. Yo quería, anhelaba, deseaba de todo corazón empacar mis maletas e irme lo más lejos posible.
Mi reacción era querer huir. En ese momento de dificultad, yo le decía al Señor, pero Señor, ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué nos está sucediendo esto si estamos haciendo esto con tanto amor? Tú nos llamaste a levantar a esta iglesia. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Y en ese tiempo, ¿sabe lo que hicimos? Nos metimos a ayuno y oración, mi esposo y yo. Yo ayuné y oré, él también. Y aunque mi reacción era querer huir, el Señor en ese tiempo de ayuno y oración me dijo las mismas palabras que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando ellos venían a ver el enemigo detrás de ellos al enfrentarse con el Mar Rojo. Esas mismas palabras de Moisés que le dijo al pueblo de Israel, él les dijo: no temas, estad firmes, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando se levanta alguien a hacernos daño, cuando alguien se levanta, podemos confiar en Dios, podemos ayunar y orar y Dios le respaldará. Si usted guarda su corazón de odio, de resentimiento, porque es tan fácil en un momento así llenarse de odio y resentimiento contra esas personas. Pero si usted se guarda de eso y si usted busca a Dios de todo corazón, usted va a ver cómo Dios va a pelear por usted. Y eso fue lo que Dios me dijo: no te preocupes. Yo sentí que Dios me decía: no te preocupes, no tienes que decir nada, solamente búscame y vas a ver cómo yo voy a pelear esta batalla. Y aquí estamos 10 años después. 10 años después, con una hermosa iglesia, con 8 filiales, con el centro infantil, con el centro de entrenamiento ministerial, con la escuela de formación de obreros, con las escuelas de formación cristiana, con tantas cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia, a punto de cumplir 12 años de aniversario. Eso es lo que Dios hace. Y Dios lo puede hacer por usted. Si usted está en una situación donde tiene a alguien que le está serruchando el piso, que le está hablando mal al jefe de usted, póngase en ayuno y oración. Y va a ver cómo el Señor le va a respaldar. Va a ver, Dios lo hizo con el pueblo de Israel, con Esther. Un hombre malvado que quería destruir el pueblo de Dios, pero Dios defiende a los suyos. ¿Cuántos saben eso? Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a su hijo, a su hija. Así que si usted es hijo o hija, aférrese de su Padre Celestial, que Él es su defensor, Él es su cuidador. Veamos qué pasó con Nehemías. Como mencioné, el segundo principio es que Dios te dará gracia y favor delante de los hombres. Ahí se ve la fortaleza. En el primer principio vimos la fe. ¿Cómo se ve la fe? Se ve a través de confiar en Dios. Y ahora vemos la fortaleza. Cómo Dios da gracia ante los ojos de los hombres. Y lo vamos a ver ahora a través de Nehemías. Regresemos al libro de Nehemías. Y ahora quiero que veamos qué pasó con Nehemías. Como vimos en el primer punto, él recibe unas noticias tristes, angustiantes. Pero vemos que es un hombre de oración, es un hombre de fe que le cree a Dios.
Y es interesante porque dice el capítulo 2 de Nehemías que él va ante el rey y va con una cara triste. Pero dice ahí que casi, o sea, que el rey decía, ¿y qué te pasa? Porque nunca vienes con una cara triste. Un hombre que en Nehemías 8:10 le dijo al pueblo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Un hombre que seguramente tenía dificultades, pero no mostraba esa cara de tristeza al rey, sino hasta este momento. Pero él viene ante el rey y anda triste, angustiado por la situación de su pueblo. Y el rey le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Recuerde que Nehemías en su oración pidió gracia ante el rey. Y el rey lo ve y le dice, ¿qué cosa pides? Dígame si eso no es gracia. Favor. ¿Qué cosa pides? Y luego ahí dice que Nehemías oró al Dios de los cielos. No solamente oró y ayunó antes, sino que en el momento que el rey le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Él sigue orando. Él sigue orando. Un hombre de oración. Un hombre que se para en la brecha. Un hombre que intercede por el pueblo de Dios. Él se para en la brecha. Y es interesante porque luego la respuesta del rey muestra ese favor que Dios le da. Porque el Nehemías habla con él y le dice, es que mi ciudad, mi pueblo está en pobreza, está sin protección. Quiero regresar y ayudar a reconstruir los muros y las puertas que se han destruido, que se han quemado. Y el rey le dice, y agradó al rey enviarme. Y cuando Nehemías todavía le pide cartas para solicitar madera, para poder hacer esos portones, esas puertas nuevamente, dice el versículo 6, me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aún hasta madera de los bosques del rey fue dada a Nehemías. Y él dijo, eso es porque la mano de Dios está sobre mí. Porque el favor de Dios está sobre mí. Esa es la fortaleza que Dios nos da. Cuando ayunamos y oramos, podemos esperar respuestas, podemos esperar bendición, podemos esperar milagros. Podemos esperar milagros. Dios le dio favor ante el rey. Y no solamente ante el rey, porque después Nehemías va y convence todo el pueblo de Dios a reconstruir juntos un muro. El muro, las puertas, la ciudad. Entonces él no solamente haya gracia ante el rey, sino ante todo un pueblo. Y él es después un gobernador de esa nación. Y luego lo más poderoso es que él, junto con Esdras, leen la palabra, leen la ley al pueblo de Dios. Y ese día que ellos leen la ley, el pueblo se arrepiente. Hay un arrepentimiento. Y para eso quiero leerles lo que sucedió ese día. Que Nehemías junto con Esdras logran que suceda. Nehemías 8, versículos 5 y 6. Después de reconstruir esos muros, después de colocar puertas nuevas hechas de la madera de los bosques del rey, después de hacer todo eso, ellos se reúnen con el pueblo de Dios
Y dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Todo el pueblo. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. No sé si ustedes pueden imaginar lo que está sucediendo aquí. Adelante está Esdras y él está leyendo la palabra de Dios y el pueblo responde con un amén y empiezan a humillarse y a arrodillarse, a inclinarse en la tierra. Un arrepentimiento. Eso es lo que deseamos para Nicaragua, ¿verdad? Eso es lo que más nosotros pedimos en estos 40 días de ayuno y oración. Son tantas las peticiones, ¿verdad? Tenemos una lista enorme de peticiones. Pero lo que va adelante de esa lista es la salvación de almas. Es la salvación de Nicaragua. Es que pueda suceder esto. Que toda Nicaragua pueda decir, necesitamos a Jesús. Y ¿sabe algo? Nicaragua es una nación que ama a Dios. Es una nación cristiana, es una nación que tiene temor a Dios. Y hay mucha gente que sigue a Dios, pero hay mucha gente que no. Y prueba de eso es que el 25 de diciembre, ahorita, hace unos días nomás, nosotros fuimos a una oración en la madrugada que hacemos todos los sábados con los Pastores Unidos por la Nación. Y estábamos aquí en esta rotonda a las 4:30, poquito antes de las 5 de la mañana. Y estábamos aquí en esta rotonda que está aquí nomás a la par de nosotros. Yendo para agarrar después carretera Masaya. Y ustedes saben que aquí nomás hay un bar. Y ese 25 de diciembre a las 5 de la mañana, ese lugar estaba a todo full sonar. Y esa gente en una tomadera, pero full. Toda la ciudad estaba dormida, pero ese lugar no. Un 25 de diciembre. Y en eso que íbamos dando la vuelta a la rotonda, de ese bar viene saliendo una moto en dirección opuesta. Yo le dije a mi esposo, qué barbaridad, va ebrio. Va ebrio. Y si hoy ese hombre se muere, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Igual sucedió el 1 de enero. Estábamos aquí en ayuno y oración. Y cuando me parqué ahí en mi lugar, ahí estaba la pastora Yanis. Ahí afuera, con manos extendidas hacia ese bar, que estaba otra vez a todo full. Esa gente pasó toda la noche en fiesta, bebiendo. Y ella tenía las manos extendidas hacia ese lugar, orando por esa gente. Hay mucha gente en nuestra Nicaragua que está perdida, que necesitan la salvación de Jesucristo. Y yo pregunto hoy, hay hombres y mujeres como Nehemías y Esther que están dispuestos a pararse en la brecha, a orar por Nicaragua,
a orar por salvación. No estoy hablando de una salvación física, estoy hablando de una salvación eterna. Estoy hablando de vida eterna. Estoy hablando de cielo e infierno. Algo mucho más importante que esta vida que vemos acá es donde pasarán la eternidad. ¿Dónde? Y si usted dice, yo me pondré en la brecha, entonces le quiero pedir que se ponga en pie. Y en esta noche quiero pedirle a ustedes, Casa de Mi Gloria, que juntos nos unamos a orar. Tal vez unos dicen, oremos que cierren el bar. Pero ¿sabe algo? Si se cierra ese bar, esa gente va a ir a otro lado. Mejor oremos que ellos se salven. Porque si ellos se salven y toda Nicaragua se salva, no va a haber ningún bar en esta nación. Entonces mejor oremos que Dios salve a Nicaragua y que nos use a nosotros.